Si están listos, vamos con esta metáfora. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta su tiempo ni energía en su atacante. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae el cuervo por falta de oxígeno. Aprende del águila, enfócate y sigue subiendo. No todos podrán resistir tu altura. Te voy a pedir entonces que a partir de ahora, a partir de este momento, te pongas cómodo, te pongas cómoda. Cierres tus ojos y des una profunda respiración. Exhala tranquilamente. Nuevamente, otra respiración profunda. Exhala y date cuenta que mientras exhalas vas dejando atrás toda tensión, todo estrés. Nuevamente, exhala profundamente. Inhala y ahora exhalas. Y continúas con tus ojos cerrados. Y puedes simplemente ir hacia adentro y darte cuenta que esta experiencia puede ser como el estar integrándote en una ligera sensación. Y te das cuenta que tu mente conoce exactamente qué hacer, silenciosamente, calladamente, dentro de ti en formas en que tú no puedes expresar, pero tú simplemente te encuentras relajado, relajada. Y conforme piensas en este síntoma, tu mente consciente puede pensar en la salud y puedes concentrarte en sanar, porque es fácil y cómodo. Y tú sabes que para comenzar con esta sensación, primero tienes que dejar atrás toda carga y puedes empezar escuchando los sonidos de tu cuerpo y puedes empezar a notar esas sensaciones de libertad y quizá empezar a comprender tu cuerpo, porque éste puede responder a esa ligereza. Y tú comienzas a establecer esa ligereza para que puedas sentirte verdaderamente cómodo, verdaderamente cómoda. Al principio quizá permaneces cargando algunas cosas. Tal vez puedas pensar, todavía no estoy listo o lista para soltar esas cargas. Tal vez te dices a ti mismo o a ti misma que todavía no es el momento de soltar. Y de esta manera respetas tu propio proceso y tu propio ritmo. Y de alguna forma tú empiezas a sentir lo que cargas y lo que no. Vívidamente experimentas esas cargas y puedes regocijarte de la ligereza al soltar. Y puedes simplemente fluir y alegrarte de cómo tu cuerpo naturalmente responde. Los ajustes que optimizan tu sensación de comodidad y cómo eres libre y cómo te sientes libre de permitirte fluir para establecer tus propias sensaciones y permitir la comodidad en tu bienestar. Y tu mente consciente puede escuchar las palabras mientras que tu mente inconsciente
puede responder a esa liviandad. Y tú escuchas, y tú realmente escuchas y te permites ser ligero. Y puedes verdaderamente permitirte el ir hacia tu interior y soltar dentro de esta liviandad, reconociendo qué agradable es el simplemente reconocer, tan placentero. Simplemente déjate ir por la ligereza de tu cuerpo, reconociendo, conforme yo estoy hablando contigo, que algunos cambios han tenido lugar. Tu ritmo respiratorio cambia. Hay una modificación en tu expresión facial. Esa sensación de ese movimiento interior de tus ojos. Es tan placentero sentirlo alrededor de tus párpados. La forma como mi voz puede sonar diferente para ti, tal vez menos pesado. Y con toda esta sensación eres parte y a la vez estás aparte de la experiencia. Tal vez tu mente inconsciente esté aquí, en este espacio, pero tu mente consciente puede disfrutar de esa sensación de no estar más en ese sobrepeso. Y yo no sé cómo tú puedas desarrollar esas experiencias. Por ejemplo, en esa sensación de sentirte cada vez con menos peso. Y eso es interesante. Por ejemplo, el movimiento de tu mano puede ser tan interesante y el soltar el peso y la forma como tú puedes conseguirlo. Esta ligereza, conseguir esta ligereza conforme tú vas dejándote guiar más y más y más hacia tu interior, siguiendo la voz de esa delgadez. Es muy agradable porque la experiencia de la hipnosis puede ser un ritmo de relajación rítmica. La clase de relajación rítmica que tú has experimentado muchas veces en el pasado, como estar dejando atrás todo peso, dejando atrás toda carga, permitiendo que tus músculos se muevan con total libertad y sin peso. La clase de relajación totalmente sin cargas. Tú puedes tener muchas veces en el futuro esta total libertad, sin peso, sin cargas, cada vez más ligero. Puedes imaginar que la tienes muchas veces en el futuro. La clase de relajación cada vez más y más y más ligera. Podrás tener momentos de tensión, porque los momentos de tensión, aún en los momentos de tensión, te gusta fluir de esta forma o de la otra. O quisieras mejor tener sensaciones, volver atrás con esa sensación de estar flotando con total ligereza, recordando que en el tiempo para estas reacciones que solías tener no tienen que ser ahora, porque tú puedes regresar hacia atrás fácilmente a un momento de relajación hábil, de manera que tú puedas ir hacia tu peso natural y fácilmente a una época que experimentaste una relajación ágil, aún más profunda. Y tal vez no entiendas todo lo que te estoy diciendo ahora, pero tú tienes una mente inconsciente y tu mente interior tiene su propia manera de darse cuenta de las cosas. Y cuando empieces a comprender esto,
cómo puedes emplear esta relajación sin cargas ni creencias limitantes para tu propio beneficio. Confort, sin cargas físicas y emocionales. Y así tu cuerpo continúa con movimientos relajados. Mientras he estado hablando contigo, algunos cambios han tenido lugar. Tu ritmo respiratorio se ha hecho más lento y hay una relajación en los músculos de tu cuello. Un parpadeo, un movimiento de tus párpados, una alteración en el pulso y una alteración en el reflejo del pasado. Y todo esto, mientras creas esa sensación de ser parte y estar aparte, como si fueras una gran inteligencia flotando en el espacio, reconociendo de que si tomas una respiración profunda, puedes dejarte ir totalmente. Y es muy agradable esta sensación. Esta sensación es una sensación de comodidad. Y es muy agradable esta sensación. Y esta sensación tú puedes tenerla siempre. Será normal el apreciar un movimiento involuntario que puedes usarlo en este momento, ahora, como una señal para confirmar este trabajo con tu salud y con el sobrepeso, sin importar el origen del mismo. Ahora, quiero que empieces a reorientarte para traerte nuevamente a este lugar totalmente alerta. Toma 2 o 3 respiraciones profundas y regresas totalmente alerta. Y a la cuenta de 3, abres tus ojos. 1, 2, 3. Ojos abiertos. ¿Cómo están? Dice Sagrario, escalofríos. Es una reacción, es una respuesta de tu cuerpo. Una respuesta para decirte que el trabajo ha iniciado. Una respuesta de tu inconsciente. Vamos a ver qué nos dicen las demás personas, por favor. Ken, mucha tranquilidad. Muy bien. Tranquila. Excelente. También nos dice Marce González, paz y muy liviana. Ok, Aldo Flores, me costó trabajo regresar, estaba con mucha paz y ligero. Elena López, lig. Marlene Estrada, wow, me siento relajada y con mucha paz. Consuelo Rodríguez, una relajación muy bonita, por unos segundos estuve casi por dormir, me encantó. Claro, de eso se trata. Y no hubiera pasado absolutamente nada si tú te hubieras quedado dormida, ¿eh? No pasa nada. Consuelo Rodríguez, perdón, ya eso ya la leímos. Elena López, ligera, wow, fíjate cómo, dense cuenta, cómo el lenguaje es muy importante en estos procesos, porque qué asociación tan interesante, ligera. Así van los procesos de la hipnosis y estoy segura que esta noche va a ser una noche diferente. No solamente porque estoy segura de la magia que va a ocurrir en ti. Cuando yo digo magia no me refiero a un tema esotérico, ni mucho menos, yo estoy completamente ajena a este tema, pero hablo de esa magia interior, a esa transformación, a esos cambios que interiormente, segura estoy, ya se empiezan a dar en ti. Obviamente, muchas veces no son conscientes, no importa, no te tienes que dar cuenta. Por eso siempre te digo, tú fluye, fluye, fluye,
porque en esa medida vas a empezar a identificar y a darte cuenta cuáles son esos cambios. Y pueden venir los cambios desde el que reduzcas de forma importante esos alimentos que te llamaban poderosamente la atención. Si eres tan antojadiza como yo, pues vas a notar que de repente ya no es tanto el gusto, la ansiedad, los atracones. Puede haber un ánimo por irte a hacer una actividad, puede haber saciedad, puede haber rechazo de alimentos. No sé, es que el inconsciente tiene diferentes formas de ofrecerte respuestas de acuerdo pues a tu propia historia, a tus hábitos, no lo sé, a esta línea de tu vida en donde te dice, a ver, no más alcohol, no más cigarro incluso, porque ahora quizá los vacíos emocionales que había por ahí que tú llenabas con comida, ahora llega ese ánimo por ir a hacer esa actividad física, por enamorarte de tu hobby y entonces esos son los pequeños, grandes ajustes que te van a llevar a esta transformación. Y como podrás darte cuenta, es un proceso muy... Lograste tú quitar esta situación de tus hombros, este cansancio, este estrés, lo que cargamos muchas veces en los hombros y es una situación metafórica. ¿Qué cargo en los hombros? ¿Qué me pesa en el cuello? Y si este ejercicio te sirvió, pues imagínate, y estando así como que un poquito distraída o que estaban así como no permitiéndote, pues ahora imagínate en un estado de relajación mucho más óptimo, acompañado el día de hoy. Que siga viendo esa transformación, esta noche mágica, esta noche de cambios internos. Sin más, nos vemos en el próximo espacio de Noches para Bajar de Peso. Hasta la próxima, amigos.